sarcopirita, sulfuro de cobre y hierro, la galena, que es sulfuro de plomo, la molibdenita, que es un sulfuro de hidrógeno, la blenda, sulfuro de zinc. Pero este sulfuro de zinc, el sulfuro de cobre, no se presenta puro, se presenta mezclado con cuarzo, con arcillas, con óxido de hierro, así se presenta en la naturaleza. Entonces, para poder recuperar esos sulfuros, se emplea la flotación por espuma. Entonces, la flotación por espuma es un proceso que emplea reactivos químicos. Se emplea unos reactivos llamados como los colectores. También emplea otro reactivo, colectores, pueden ser colectores sólidos, como en este caso un sólido, colectores líquidos, y también emplea un reactivo, un espumante, un reactivo que hace espuma. Este es un alcohol.